Juan 19. ¿Por qué matan a Jesús? ¿Quién mata a Jesús? ¿Quién lo crucifica? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Pilato, ¿por qué se lava las manos? ¿De qué se lava las manos? ¿Realmente Pilato está dejando y no quiere ocuparse de Jesús? ¿O realmente está convencido de que Jesús no debería ser crucificado? Vamos a analizar estos temas en este video. Juan 19, estamos en plena pasión de Cristo. Tenemos Pilato, tenemos a los judíos, tenemos a Jesús en el medio de la acción. Vamos a leer Juan 19. Hemos leído los otros capítulos de Juan y vamos a ver qué nos decía. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. ¿Por qué Pilato manda azotar a Jesús si ya lo van a crucificar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, Pilato intenta por todos los medios de liberar a Jesús. Azotarlo era ya darle una condena, porque no era un azote livianito, era un azote como para dejarlo medio muerto. Entonces, lo manda a azotar como diciendo, bueno, ya está, ya pagó, el castigo ya está hecho, vamos a liberarlo, ¿no? Esa era más o menos la idea. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto púrpura. Los soldados están haciendo burlas de Jesús en cuanto a su reinado, ¿no? De que él era el rey de los judíos, porque la acusación que los judíos intentan que Roma tome en manos es la de sedición. Por tonterías no se crucificaba a la gente, por robar, por estafar, no. La crucifixión era sedición, oponerse al imperio romano. Esos iban a la crucifixión. Por eso Jesús es crucificado y los otros dos que están con él no son ladrones. Esa es una mala traducción, un error que vino arrastrándose de mal traducciones. Pero en realidad los que están al costado de él son sediciosos. Entonces dice, y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Como vemos, el chiste de estos chicos romanos era rey de los judíos, ¿no? Como diciéndole, dale, vos sos rey de los judíos. Volvió a salir Pilato y les dijo a los judíos que estaban afuera, los judíos no entraron al pretorio romano para no contaminarse, para poder estar en condiciones para el Shabbat, para la festividad. Ellos no querían contaminarse, entonces quedaron afuera. Pilato hablaba con Jesús dentro del pretorio. Volvió a salir Pilato y les dijo, mira, os lo traigo fuera, para que sepáis que no encuentro ningún delito de él. Esto que les decía antes. Pilato ya dio por hecho el castigo, ya lo maltrataron lo suficiente como para que fuese una condena que ya estaba cumplida, listo. Ya lo maltratamos, lo dejamos casi muerto, lo azotamos, el azote era tremendo. Ya está, listo, se terminó. Mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura, como diciendo, mirad, ya lo maltratamos, nos reímos de él, ya lo de sedición, lo tomamos como un chiste, como una gracia. Mira, acá tenemos tu rey disfrazado de rey y todo maltratado, listo, ya está, ya lo humillamos, ya lo maltratamos, casi lo dejamos muerto. Ya está, no pasa nada, llévenselo. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura y dice Pilato, aquí tenéis al hombre, llévatelo, ¿no? Esa es la idea. Acá tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Le dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo, porque
yo ningún delito encuentro en él. Fíjense que Pilato les dice, chicos, yo no lo voy a crucificar, no le encuentro motivo, no hay motivo para mí que justifique una crucifixión. Crucifíquenlo ustedes, ustedes sigan con esto. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Fíjense que los judíos están alegando la ley mosaica y dicen, nosotros tenemos una ley, o sea, no es por la ley romana, según Juan, que se le está juzgando a Jesús, sino por la ley mosaica. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios, por la blasfemia. Roma dice, nosotros no tenemos delito para este hombre, ¿no? Pilato encarna a Roma, al imperio romano. Ellos dicen, para nosotros el tipo tiene que quedar libre. Los judíos dicen, para nosotros no. Nuestra ley lo está juzgando y ha condenado a Jesús a muerte, a la crucifixión. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. ¿Por qué se atemoriza Pilato? Porque Pilato es un tipo muy religioso. Pilato podía ser una mala persona, podía ser un criminal de guerra, podía ser un soldado tremendo, podría haber hecho represiones tremendas contra los que se oponían a Roma, pero era un tipo religioso y tenía miedo de los dioses. Pilato es politeísta, es romano. Obviamente que no es la concepción de Dios, no es la concepción de Dios hebrea, pero Pilato es un tipo muy religioso. Hay una anécdota que cuenta Flavio Josefo en que Pilato se pasó de listo y se llevó los estandartes romanos con la esfinge del César al templo de Jerusalén. Los judíos se volvieron locos porque eso era una profanación del templo y habían acordado con los romanos que eso no iba a ocurrir, que no les iban a hacer ese tipo de cosas. Pilato, en una muestra de poder, dice, vayan y pongan los estandartes en el templo. Los judíos, la jerarquía judía, estos maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, se fueron a Cesarea, se postraron delante ahí de donde estaba Pilato y le dijeron que tenía que sacar eso. Hicieron una manifestación y le dijeron, tenés que sacar esos estandartes, tenés que sacarlo, tenés que sacarlo. Pilato salió, los vio ahí quejándose, llamó a los soldados que los rodearan y le dijo, miren chicos, no voy a sacar nada. Si no se van, los liquido a todos. Y los judíos se tiraron al piso, se corrieron la ropa y le dijeron, acá tenés el cuello, matanos, matanos. Porque antes de permitir que vos pongas esos estandartes en el templo, preferimos morir. Pilato quedó muy sorprendido, así dice Flavio Josefo, que se sorprendió muchísimo porque era un tipo muy religioso. Y mandó sacar todo, mandó sacar los estandartes. Vean, o sea, es una muestra de religiosidad de Pilato. Se le conmovió el tema religioso hebreo que podría ya haberlos llevado a todos a la muerte. Así que vemos cómo Pilato era un tipo muy religioso. Así que se atemorizó. ¿Por qué se atemorizó? Porque no quiere problema con Dios, con los dioses. Está por matar a un hijo de Dios. Pilato no quiere tener líos con Dios. Volvió a entrar en el pretorio Pilato y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo el poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Los judíos tienen mayor pecado por haberte entregado a mí, a ti. Y ahí vamos en una escalera. ¿Quién tiene mayor pecado? El Satán que empujó a Judas a entregar a Jesús
a los judíos y los judíos a entregarlo a Pilato. Así que el mayor pecado obviamente es del Satán, luego viene la jerarquía judía y bueno, y Pilato se va a llevar un poquito del asunto, ¿eh? No crean que se la va a llevar de rosita. Desde entonces, desde esta conversación con Jesús, Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Como vemos, Pilato está buscando algún gris en la ley romana que le permitiera que Jesús zafara, ¿no? Que se salvara de la muerte. Entonces, Pilato seguramente estaría pidiéndole a todos sus asesores que buscaran alguna jurisprudencia para liberar a Jesús, ¿no? Porque dice, desde el momento en que había hablado con Jesús y Jesús le había dicho que el poder que tenía él sobre sí venía de Dios, Pilato trataba de librarle para no cargar con esto frente a Dios. Entonces, los judíos que ven que Pilato está intentando buscar algún tipo de grieta en el sistema judicial para soltarlo, le amenazan. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Por eso los judíos acusan a Jesús de ser un sedicioso, de que quiere hacer un golpe de Estado en Judea e independizarse de Roma, ¿no? Es el rey de los judíos. Eso es lo que lo están acusando frente a Pilato, los judíos, y Pilato por eso se ve contra la pared, ¿no? Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta, dice Pilato a los judíos, ahí tenés a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Le dijo Pilato, a vosotros, a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Fíjense cómo ellos insisten, ¿no? En que el rey era César y que Jesús no tenía nada que ver con ningún reinado de ellos. Entonces, se lo entregó para que fuera crucificado. Esto es muy importante. Aquí Juan, el evangelista, nos está diciendo que Pilato se los entregó a Jesús, a los judíos, para que fuera crucificado. Así, tal cual dice el original en griego. Se los entregó a Jesús, a los judíos, para la crucifixión. Tomaron pues los judíos a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Jesús es llevado por los judíos a ser crucificado. Pilato se lo entrega a los judíos para su crucifixión y los judíos se lo llevan a crucificar. Esto es muy importante. El Evangelio de Juan obviamente es el Evangelio más teológico, ¿no es cierto? Es el Evangelio absolutamente teológico y por lo tanto nos está mostrando todo aquello que podría pasar inadvertido en los otros evangelios en cuanto a la teología que hay detrás de la historia, ¿no? Entonces vemos que Jesús es crucificado por los judíos, ¿no? No por los romanos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Pilato dice, yo no encuentro culpa en este hombre y no lo voy a crucificar, está liberando a la humanidad gentil del crimen tremendo de haber matado a Dios. Sin embargo, los judíos se hacen cargo. Ellos gritaron, su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, con lo cual se hicieron cargo del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia hebrea es una preparación por Dios
del pueblo hebreo como sacerdote que va a realizar el sacrificio del cordero, ¿no? Así como lo hicieron los hebreos todo el tiempo en el templo, hacían el sacrificio, los animales, tiraban un poco de sangre sobre el altar y el resto de la sangre la tiraban sobre el pueblo. Ellos estaban acostumbrados a eso y se habían condicionado a eso. En este momento de la crucifixión de Cristo, ellos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Piden la sangre del cordero sobre ellos. Su sangre son nosotros, nuestros hijos. Y ellos ofician de sacerdote que va a realizar el sacrificio. Ellos llevan al cordero al sacrificio. Pilato se los entrega, le dice: yo no tengo nada que ver, esto es un tema de ustedes. Pilato libera a la humanidad gentil del sacrificio de Dios, y por eso Pilato se lava las manos para decir: mis manos están limpias de la sangre de este sacrificio. Este es un sacrificio de ustedes donde yo no tengo nada que ver. He intentado por todos los medios de liberarlo, no he podido, pero es un tema de ustedes. Y se los devuelve a los judíos para ser crucificados. Entonces dice: y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Este Nazareno tenía que ver con aquel lugar de la rebelión que había ya él tenido que frenar, de los que se oponían, y que estos que estaban crucificándose, estaban siendo crucificados junto con Jesús, habían tenido que ver con esta sedición, ¿no? Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Hebreo para los sumos sacerdotes y todos los hebreos maestros de la ley que usaban el hebreo en su lengua de liturgia de la sinagoga y como idioma del pueblo hebreo, latín de los romanos y el griego de todo lo que era de la zona, que ya estaban acostumbrados a usar el griego. El hebreo y el arameo eran muy parecidos, así que al ponerlo en hebreo era como si lo pusieran también en arameo, que era la lengua que usaba el pueblo común. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Esto es lo que dice en griego, ¿no? He escrito y he escrito. Punto. No voy a volver atrás. Y esto representa el formato en que Dios hace las cosas. Dios no vuelve atrás a corregir nada. Lo que está hecho, está hecho. Ahora arréglenlo para adelante. Dios no te deja volver atrás. No puedes nacer de nuevo a corregir. No vas a nacer de nuevo a corregir nada. Lo que hiciste, lo hiciste. Ahora arrepentite, pedí perdón, corregilo hacia adelante. El viaje al pasado, no, eso no va a pasar. No puedes volver a corregir nada. Lo escrito, escrito está. Y debe ser corregido hacia adelante en el futuro. Por eso Pilato, que está lleno del Espíritu Santo en todo ese momento de la pasión, él dice: lo escrito, escrito está, no voy a cambiar nada. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado. Y la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso dijeron: no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes
a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Siempre se dice, no, pero María tuvo 400 chicos, era una familia numerosa, Jesús tuvo un montón de hermanos. Bueno, ¿dónde están los hermanos de Jesús en ese momento? ¿Y por qué Jesús ve la necesidad de que María pueda vivir con Juan, ¿no? Con Juan el evangelista, que es el discípulo amado? Justamente porque María queda solita, ¿no? Queda solita, entonces Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. María se fue a vivir con Juan. ¿Por qué? Porque no tenía otros hijos, no había otros hermanos de Jesús que la recibieran en su casa. Todos esos hermanos de Jesús eran parientes cercanos, primos. Aquí vemos una prefigura de la iglesia, ¿no? En María como la iglesia, María como madre de la iglesia, compañera de la iglesia, ¿no? En estas palabras de Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, ya estaba todas las prefiguraciones del Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación se habían cumplido, para que terminara de cumplirse la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, vino agrio, sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Fíjense que aquí se está volviendo sobre la salida de los hebreos de Egipto. El vinagre, el vino, la sangre del cordero, el hisopo con el que pintaron el marco de la puerta, ¿no? Y la cuarta copa del Pesaj que habían celebrado un rato antes Jesús y los discípulos. Todos los demás habían tomado la cuarta copa del Pesaj y Jesús había tomado solo 3. Había dicho, no voy a tomar más del fruto de la vid hasta que esté en el reino de los cielos. Bueno, ahí ya estaba, obviamente, ¿no es cierto? El reino de Dios ya había llegado, ya estaba con Jesús en la tierra, ya había iniciado y él toma la cuarta copa del Pesaj de la mano de un soldado que la rima un hisopo, toda la figura de la salida de Egipto. Cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. Fíjense que cada evangelio levanta una frase de Jesús que tiene que ver con la mirada del evangelista sobre la historia de Jesús en ese evangelio en particular, porque cada evangelio está tomando una perspectiva de la historia de Jesús. Juan es la perspectiva absolutamente teológica y por eso se representa con el ser viviente del Apocalipsis o de la visión de Ezequiel del águila al vuelo. Justamente la visión de Ezequiel es la de los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. El rol del león de la tribu de Judá, un descendiente de David, un hebreo, un judío, el buey de Lucas, el buey del ser viviente de Ezequiel o del Apocalipsis, que representa el animal al sacrificio. El buey era el dios El, que habían sido sacrificados siempre como buey, como becerro. Recordemos los becerros que hacen los hebreos en el desierto. Y uno dice, ¿por qué un becerro? Bueno, porque ellos pensaban que el dios que los había sacado de Egipto era el dios El. Y en esa confusión es que hacen un becerro. Lo mismo le va a ocurrir a Jeroboam, luego de Salomón. Él también va a hacer 2 becerros, pensando todavía confundido de que el dios Yahvé es aquel dios él. Obviamente que no es, pero él había hecho las cosas tan mal, Salomón, que Jeroboam estaba confundido. Entonces queda la imagen del buey como imagen de animal al sacrificio y por eso el Evangelio de Lucas es representado como el buey y por eso tenemos en la visión de Ezequiel como rol de la divinidad de el animal al sacrificio va a ser el buey en Ezequiel y el buey en el Apocalipsis. Y ahí está el Cordero de Dios, que es Jesús, ¿no? Y el hombre, absolutamente humano,
100% hombre, aunque Jesús es también 100% Dios y por eso es el águila. Vemos que no es que según el evangelista eligió una frase al vuelo, así, no. Jesús dijo todo lo que dijo, pero cada evangelista levanta el texto, levanta la frase que dijo Jesús que tiene que ver con su mirada por inspiración del Espíritu Santo de ese evangelio en particular. Juan nos dice, todo está cumplido, que es lo que dice Jesús desde su mirada absolutamente divina. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué Espíritu entrega Jesús? Bueno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que une el alma con el cuerpo, ¿no? Ese es el Espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, dice en Lucas, porque es el espíritu del animal sacrificado que vuelve a Dios, el alma de la persona vuelve con Dios y el cuerpo queda tirado en el piso. El Espíritu Santo que unía cuerpo y alma vuelve con Dios porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El alma, que es el reducto último de la individualidad humana, uno es su alma, vuelve con Dios. Los judíos continúan, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el Shabbat, dice sábado, pero es el Shabbat, porque aquel Shabbat era muy solemne, porque era del Pesaj, rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y lo retiraran. El quebrar las piernas mataba a la persona. ¿Vos te imaginas el sufrimiento que era estar colgado de los brazos, ya todo dislocado, los pulmones ya no podían respirar, le rompían las piernas y el tipo se moría? Entonces los judíos le dicen, mira, matalo ya y terminemos con esto, así no queda un judío colgado durante el Shabbat, porque aquel Shabbat era muy solemne. Entonces le pidieron a Pilato que lo matara. Fueron los soldados, pues, y quebraron las piernas del primero crucificado y el otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, lo vieron ya muerto, por lo que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, Juan, atestigua y su testimonio es válido. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Recordemos que en las profecías de los libros proféticos vemos cómo brota del templo el agua que sanea el mar. Esa es el agua que brota del costado del templo. El cuerpo de Jesús es el templo, ¿no? Brota para sanear el mar del mundo, el mar de la mundanidad, va a sanear el pecado del mundo, ¿no? No se le quebrará hueso alguno. Recuerden que el cordero del Pesaj tenía que ser un animalito sin que lo quebraran. Tenía que estar perfecto porque prefiguraba a Cristo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, recordemos que los judíos, aquellos que se declaraban seguidores de Cristo, no los dejaban entrar más a la sinagoga y los separaban de la comunidad. Pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Están apurados antes de que sea la hora del Shabbat, que arrancaba 6 de la tarde. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle en la noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras para preparar el cuerpo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y aquí termina el capítulo 19, ya seguiremos con el siguiente. Muy interesante, ¿no? La mirada, la perspectiva teológica de Juan es muy, muy interesante
muy necesario comprender este tema de por qué los evangelios no son exactamente iguales y que cada evangelista tiene su perspectiva que tiene que ver con los seres vivientes del Apocalipsis y los seres vivientes de Ezequiel. Los roles de la divinidad en la historia de la salvación, los roles del verbo que al encarnar, encarna como león de la tribu de Judá, como animal al sacrificio, cordero de Dios, hombre, absolutamente hombre, y el águila, absolutamente Dios. Siempre las dos formas en Jesús, totalmente Dios, totalmente hombre. Muy bien, muy interesante, lindo, como siempre. Todas las consultas las espero en sus comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué dudas tienen, que todos sus comentarios, por favor, déjenmelo, que ustedes saben que yo se los voy a responder lo más rápido posible. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.